decir, que es la parte de degeneración macular relacionada a la edad y retinopatía hipertensiva. La mayoría de acá van a ser médicos clínicos o van a tener diferentes especialidades, a lo mejor no van a ser oftalmólogos, ¿verdad? Algunos entonces, la idea es transmitirles la parte general, lo más importante, para que ustedes puedan, como médicos generales, ayudar. Hace poco yo le llevé a mi tía a un profesor mío que ella tenía cataratas. Yo sabía que su problema era catarata. Yo soy retinólogo, no me quise meter, mi tía muy querida, que si yo le llevé a un doctor y le dije al doctor, ya sabía que le tenía que hacer, ¿verdad? Tenía que solucionar para que era mejor. Pero mi tía tenía miedo y la señora de hambre y qué sé yo, ¿verdad? Y entonces, no, a mí lo que me molesta es mi lagrimeo y que de lado me lo veo, qué sé yo. Y entonces, pero yo insistía con lo otro, ¿no? Solucionar la catarata del problema. Y entonces, este doctor, que era mi profesor, me dijo, tranquilo, yo sé que también tenemos que solucionar su catarata, pero vamos a ayudarle con lo que ella está viniendo, su queja, ¿verdad? Que es su lagrimeo. Entonces le va a hacer un tratamiento de 2 semanas de lagrimeo y después ella se va a operar su catarata. Pero súper bien, ya feliz la paciente. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque a lo mejor como médicos generales, ustedes lo que tienen que hacer es captar lo que el paciente necesita y encaminarle para ayudar. Si ustedes no pueden ayudar, encaminarle para ayudar. Esa es la idea. Entonces a lo mejor no son oftalmólogos, no van a hacer ahí una clasificación, no vamos a entrar en mucho detalle a lo mejor con eso, pero van a poder detectar un problema de degeneración macular relacionada a la edad en sus padres, en sus abuelos o lo que sea, o una retinopatía hipertensiva en un paciente de la generación de ustedes. ¿Está bien? Entonces, dicho esto, para hablar de la degeneración macular, que es el primer tema, yo les quiero dar un pantallazo de la anatomía y cómo funciona el ojo. Y ustedes ya saben seguramente, pero yo quiero que me pregunten cualquier cosita, por favor, que sea un poco dinámico también. Para que una persona vea, ustedes saben cuál es el órgano que ve. ¿Cuál es el órgano que ve? ¿Cuál es el que nos permite ver? ¿Cuál es el órgano que definitivamente ve las cosas que nos rodean? El cerebro. El cerebro es el que determina lo que uno está viendo. La imagen, que son todo emite luz. El ojo está formado por varias lentes que lo que hacen es enfocar esa luz en la retina, y la retina se encarga a su vez de transformar esa luz en un impulso nervioso, eléctrico, y ese impulso se va al cerebro, y el cerebro en la parte occipital, que tenemos la zona donde podemos determinar lo que uno ve. O sea que una persona puede tener su ojo totalmente sano, o le examinar y está bien, pero el paciente está ciego, porque puede tener un problema acá en el trayecto o puede tener un problema a nivel cerebral. Entonces, hay 3 capas principales en el ojo. De afuera para adentro tenemos la esclera, la córnea y toda la parte del segmento externo, lógicamente, ¿verdad? Que forman parte de la visión. Esa es la capa externa. La capa intermedia, que está formada por las coroides principalmente, y la capa interna, que está formada por la retina. La retina es una estructura única. Hasta hoy día no tenemos reemplazo de la retina. Hay trasplante de córnea, esta parte blanca se puede cambiar y poner otro. El iris uno puede cambiar otra vez, si se lesiona se puede reemplazar. Hasta ahora veo que se pueden cambiar los colores de ojo y todo. El cristalino uno puede sacar cuando se forma catarata y se ponen lentes intraoculares. Todo tiene reemplazo, menos la retina. Por eso que tenemos que cuidar, por eso que tenemos que, en todo caso, nosotros los retinólogos lo que hacemos es tratar de reemplazar, de reparar, pero no podemos reemplazar. ¿Entienden? Entonces, es una estructura sumamente importante. La anatomía de la retina, nosotros tenemos 2 partes principales. Una parte central de la retina, una parte central de la retina,
Esta es una imagen, una foto de la retina, del fondo del ojo. Este es el nervio óptico. Estas son las arterias, las venas. Esta es la arteria central que entra en la retina. Se distribuye en dos arcadas temporales, superior e inferior, nasales, superior e inferior. Y todo lo que está dentro de esta arcada, de estas dos arcadas temporales, se llama ¿cómo? ¿Alguien se acuerda? Se llama mácula. Perfecto. Y el resto de la retina es la retina periférica. Vamos a dividir en dos partes nomás. La retina central, la mácula, y la retina periférica. Ustedes están viendo esta imagen con todos los detalles con la mácula. Las células especializadas para la visión de detalles, de colores, de cosas finas, están en esta zona central, que a su vez tiene una zona más oscurita que se llama la fóvea. Ahí sí que es solamente conos. ¿Se acuerdan las células, conos y bastones? Ahí solamente conos. Entonces esa es la que nos permite la visión más discriminativa todavía. Pero mirando la cautela de esta imagen, se dan cuenta que acá hay una ventana, que acá está su compañero, ese es el resto de la retina, que es la retina mucho menos sensible, la más sensible es la parte de la mácula, y la periferia es la retina menos sensible y está predominada por bastones. ¿Está bien? Perfecto. ¿Saben todo eso? Bueno, entonces, embriológicamente la retina está pegada pero en forma virtual. Y ahí se definen entonces dos partes principales: un epitelio y la retina neurosensorial. O sea, la retina neurosensorial, donde están todas las células de la retina, ¿verdad? Que podemos dividir hacia grandes rasgos en tres grupos: los conos y los bastones, las células intermedias, donde hay dos o tres tipos, la bipolar, la mácula, etc. Y las células ganglionares. Acuérdense que la retina es como una prolongación del sistema nervioso, por lo tanto tiene estas formas. Tiene forma de neuronas. Entonces, tiene sus dendritas y tiene sus axones. Entonces, la dendrita de este recibe el axón de los conos y los bastones, y a su vez le envía la información a través de la dendrita de las células ganglionares, y los axones de células ganglionares formarían las fibras nerviosas. Y las fibras nerviosas forman el nervio óptico, y el nervio óptico es el que se va al cerebro. ¿Está bien? Yo lo que quiero hacer hincapié para entrar ya en nuestro tema es esta zona. Que está formada por, aquí fíjense, de afuera para adentro está la esclera, está la coroides, dijimos capa externa, capa intermedia y la capa interna, que ya está formada por la retina y su estructura, ¿verdad? La retina neurosensorial y el epitelio pigmental. Entonces, acá, formada por la coroides, que a su vez tiene vasos sanguíneos grandes, medianos y pequeños. Los pequeños están en contacto con esta membrana que se llama la membrana de Bruch. Y por último, el epitelio pigmentario, que serían estas células, ¿sí? Que a su vez le indenta, digamos, a los segmentos externos de los fotorreceptores, conos y bastones. Entonces, esto es muy importante porque ya vamos viendo este complejo. Acá todo lo que pase le va a afectar a todas las capas, ya sea de los fotorreceptores, si le pasa algo al epitelio pigmentario, si le pasa algo a la coroides, afecta a toda esta zona. Y acuérdense, esto es el soporte para que esto funcione. Los conos y los bastones, fíjense acá, después vamos a ver una imagen. Esto no tiene vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos llegan hasta acá y hasta acá. No llegan en esta zona, porque esta zona es muy delicada. Ahí no tiene que haber, esas son células demasiado especializadas en recibir la luz y transformar en un impulso eléctrico, etc. Lo que dijimos. Entonces hay como dos barreras. Una barrera hematorretiniana interna. Acuérdense, ¿qué es interno y qué es externo en el ojo?
Interno es todo lo que está hacia el vitrio y externo es todo lo que está hacia la esclera. Entonces, hay una barrera que no permite que pasen la sangre llega hasta cierto punto, una barrera hematoretinal interna, y las coroides aquí abajo, en donde aquí también hay otra barrera que impide que los vasos de las coroides o la sangre de aquí pase a estas estructuras. ¿Okay? Esto es un poco más profundo de ese mismo complejo córeo-capilar, que es la parte de los vasos más pequeños de las coroides, la membrana de Bruch, disculpen la imagen, no es muy buena, y el epitelio pigmentario. Este es el complejo. Fíjense esta unión es muy fuerte que tiene. Esto impide que pasen los elementos aquí, en esta zona. El epitelio pigmentario de la retina es fundamental para que nos puedan vivir los conos y los bastones. Porque como no tiene aporte de sangre que alguien le viene y le trae el oxígeno o le trae los nutrientes necesarios, entonces el epitelio pigmentario se encarga de mandarle todo lo que necesita y de recibir todos los detritos o desechos que tienen las células del cono y bastones. Entonces, es fundamental que esto esté bien compactado y funcionando correctamente. Y además, se cree que los conos y los bastones en esta zona es una de las zonas de mayor desarrollo metabólico de todo el cuerpo. Nosotros estamos sacando fotografías a millones de imágenes por milisegundos, por decirlo de alguna manera. Y todo eso ocurre acá, en esta degradación, en el ciclo visual que se le llama. Y yo no voy a entrar en mucho detalle, pero sí, esto son. Y entonces, la demanda metabólica que tienen los conos y los bastones es altísima. Y entonces depende de los fotorreceptores, del epitelio pigmentario, que a su vez depende de la coreo capilar para recibir su alimento, y este otra vez para ayudarle a los fotorreceptores. No sé si me entienden la idea. Perfecto. Entonces, esto es más o menos otro esquema de todas las funciones que tiene el epitelio pigmentario de la retina. ¿Sí? Y si vamos a ver por qué es tan importante esto, porque entramos en nuestro tema. La degeneración macular relacionada a la edad es una de las patologías que está aumentando, porque la expectativa de vida está aumentando también, y esto está relacionado directamente a la edad. Entonces, como les dije hace rato, yo quiero que ustedes identifiquen a los pacientes con problemas y lo puedan derivar o ayudarles en lo que se pueda. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar de la prevalencia y la incidencia. Generalmente se dice que, o sea, de hecho, la degeneración macular relacionada a la edad es quizás la patología que, la principal causa de disminución de la visión central o periférica. Central. Principal causa de la disminución central en los pacientes mayores. A partir de los 50 años ya empieza a haber una cierta degradación y disminución de la visión. En los países desarrollados es la principal causa de ceguera. Acuérdense que la ceguera está definida por la visión de menos de 20/200 en el mejor ojo. 20/200 es una escala de no sé si esa parte alguna ya lo asimilan, ¿verdad? Entonces ese es un ciego, y generalmente la mácula afecta la visión, la agudeza visual, entonces se consideran ciegos, por más que estén en la oscuridad. Y entonces por eso es la principal causa. Y se cree que para el 2040 va a haber como 288 millones. Claro que esto está bajando gracias a la prevención, a la detección temprana y por sobre todo a los tratamientos modernos que hay hoy día. Entonces, a medida que vamos cumpliendo años, es mayor la incidencia y la prevalencia, lógicamente, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice, y justamente otra vez los latinos y los caucásicos son los que más tenemos problemas, ¿sí? Y va aumentando esto a partir de los
aproximadamente hay un 4,2% de los pacientes entre 43 y 54, pero sube al 46%, o sea, casi la mitad de los pacientes por encima de 75 años ya pueden llegar a tener algún grado de degeneración macular relacionada a la edad. Esto sí es sumamente importante. Y esto sí quiero, una de las cosas que yo les voy a recalcar, lo que quiero que ustedes retengan. Factores de riesgo para tener degeneración macular relacionada a la edad. La edad, lógicamente. Los caucásicos y los hispanos tienen mayor predisposición. Y acá viene un tema fundamental. O sea, nosotros no podemos ir en contra de la edad ni de nuestra raza, pero hay factores que sí podemos modificar, como el tabaquismo. Se demostró científicamente que la principal causa de cambios precoces en la mácula que lleva a su vez a la degeneración y a la ceguera es el tabaquismo. Esto sí podemos modificar. La hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, los iris claros tienen mayor predisposición a los iris oscuros y las enfermedades cardiovasculares. También se habla mucho de del problema de la dieta, de la buena alimentación, ¿sí? La alimentación equilibrada. Entonces, ¿qué pasa a medida que nosotros cumplimos años? Empiezan a haber cambios degenerativos a nivel de la mácula. ¿Cuáles son estos dos principales cambios degenerativos? ¿Se acuerdan del complejo? Polio capilar, epitelio pigmentario, fotorreceptores. Empieza a haber un adelgazamiento de la polio capilar con el tiempo. Segundo, empiezan a acumularse unos depósitos lipoproteicos entre la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario. Entonces, al alterarse la funcionalidad del epitelio pigmentario, se dañan los fotorreceptores y empiezan la cascada de eventos. ¿Entienden? ¿Cuáles son los cambios a nivel del epitelio pigmentario que van ocurriendo al adelgazarse el epitelio pigmentario, la polio capilar, y al afectarse la membrana de Bruch también? Empiezan a disminuir los factores, los depósitos de melanina. Acuérdense que el epitelio pigmentario es una única capa de células que están fuertemente unidas, oscuras, que dan como una pantalla de protección cuando entra la luz a la retina, que no dañe todo. No sé si ustedes conocen cómo funcionan las máquinas de fotográfica de antes. Se hacían las revelaciones oscuras, ¿verdad? Para evitar justamente que le impacte la luz directamente, o si no se velaba el rollo fotográfico. Bueno, así mismo funciona este sistema protector que tiene el ojo. Es una de las funciones del epitelio pigmentario, de tener glándulas de melanina. Con la edad empiezan a disminuir esos factores, esa melanina. También aumentan los gránulos de lipofucsina y se empiezan a acumular los cuerpos de los fotorreceptores, que se degrada, ya no lo puede eliminar. Acuérdense que el epitelio pigmentario agarra de los segmentos externos de los fotorreceptores, le agarra los detritus, los restos, lo envía a la polio capilar, a la circulación, y le renueva otra vez lo que necesita. Ese proceso está disminuido con la edad. Y entonces se forman las clásicas y típicas lesiones que nosotros encontramos en la degeneración macular relacionada a la edad, y que quiero que ustedes sepan detectar en algún momento con un laparoscopio directo, porque ustedes a lo mejor no van a tener un indirecto, no van a tener una cámara, una cosa así, pero van a poder tener un laparoscopio directo, porque esa en la urgencia le va a servir para muchas cosas. Y eso vuelve a mirar al paciente y pueden ver estas zonas, estos acúmulos, estos depósitos de lipoproteicos que yo les hablé entre la capa de membrana de Bruch y los fotorreceptores. Y esto se llama drusas. Y se ve así. ¿Se acuerdan de la imagen de la que les mostré de la retina normal? Miren la diferencia. Son imágenes amarillentas, redondeadas, algunas son confluentes en la zona de la mácula, no están tanto en la periferia, pero más en la mácula de la degeneración. Entonces este es un hallazgo muy clásico, muy
típico de las degeneraciones maculares. Dos tipos de degeneraciones, perdón, por la clasificación. Hay dos grandes grupos de degeneraciones maculares, las que son secas y las húmedas. Las secas son la mayor parte de las degeneraciones, son las más crónicas, las lesiones más crónicas, y eventualmente son las menos agresivas también, ¿verdad? Y constituyen el 80-85% de los casos. Y las formas húmedas o vasculares o neovasculares que constituyen el 10 a 15%, que tienen una presentación mucho más agresiva, brusca, disminución brusca y mayor potencial de lesión. Entonces hay dos formas. Tienen diferentes formas, diferentes nombres. Perdón, las no neovasculares y neovasculares es una clasificación. Secas y húmedas, ¿sí?, es la otra forma de llamarlas. Bueno, acá ya empezamos con mucho detalle, que como les dije yo no quiero entrar, pero no les quiero aburrir mucho. Pero sí les quiero mostrar algunas clasificaciones importantes, y porque nosotros lo que tenemos que hacer es medir el tamaño de las drusas. ¿Por qué? Porque uno clasifica una enfermedad para poder tratarlo, para poder saber el pronóstico de ese paciente. Entonces nosotros medimos el tamaño. Entonces, pero ¿y cómo yo voy a medir una drusa de si mide 125 o no? ¿Cómo les parece? ¿Se les da una idea de cómo yo puedo medir una cosa dentro del ojo? Si yo miro. ¿Comparar con qué, por ejemplo? ¿Cuánto mide una arteria al entrar acá? Bueno, ese dato no es muy fino, pero te digo, ese dato es fundamental. Una arteria al entrar en el ojo mide 100 micras. Y fíjense, nosotros hablamos de drusas grandes y las más peligrosas cuando estamos hablando de drusas mayores a 100 micras, o sea, 125 micras. Entonces, ese es un dato importante. La relación que hay entre la arteria y la vena es 2-3. Acuérdense de eso. Y al entrar acá la arteria se reduce a 100 micras. Esta es una imagen. Hace rato no le hice tanto hincapié, pero quiero ahora hacer hincapié en la forma. Esta es la forma húmeda o seca. Húmeda, porque hay vascularización, hay hemorragia. Esta es la forma húmeda, ¿sí? Aquí se ve. Estas degeneraciones secas y húmedas pasan por diferentes estadios, diferentes grados a medida que va avanzando, y finalmente llegan a las etapas más graves o con mayores consecuencias a nivel ocular, que son las cicatrices disiformes o las atrofias geográficas. Generalmente las membranas no vasculares, que son los vasos que se encuentran aquí, derivan o llevan a una cicatriz disiforme, una atrofia geográfica enorme, y cuando ya está atrófico un órgano, ya no funciona. Y entonces imagínense este paciente con una lesión de este tamaño, que si nosotros no hacemos algo, ¿cómo les parece que va a haber? Va a haber mal, pero ¿cómo va a haber? O sea, va a haber una sombra negra en el centro, permanente. Como le dije hace rato, ustedes están viendo todo esto gracias a la mácula. Pues imagínense poner ahí algo redondo en el medio y no pueden ver esa parte. Van a ver toda la periferia, pero no van a ver. Entonces dicen, no puedo reconocer el rostro de la persona, no puedo leer un libro, no puedo. Yo me manejo, ¿verdad? Entro solo en el consultorio, pero no puedo leer, no puedo leer. Entonces, en el centro está el problema. ¿Está bien? Diferentes grados
de la degeneración, no les voy a complicar con eso, de nada. Cambios histológicos que van ocurriendo en las drusas, ¿sí? Esto ya les comenté. Fíjense cómo tiene un carácter progresivo a medida que cumplimos años. Pero acá nosotros podemos intervenir para que estos cambios sean lo más lentos posible. Eso es lo que podemos hacer. Lo que podemos cambiar sobre ti. Nosotros hoy día, la tecnología de hace 10 años a hoy avanzó muchísimo, muchísimo. Y mucho gracias a la tecnología en realidad, ¿no? Por otra cosa. Porque cada vez se puede estudiar. Imagínense, este es un corte, es una foto de la retina, pero con un corte tomográfico. Se llama OCT. Y el OCT me muestra claramente cómo, fíjense, ¿qué era esto? ¿Qué puede ser esto? Las drusas, exactamente. Yo puedo medir las drusas acá, tranquilamente puedo medir en 6 meses puedo tomarle otra foto y medir otra vez. Espectacular lo que tenemos hoy día para poder medir esto. ¿Sí? Se llama OCT ese estudio. Cambios pigmentarios. Cuando nosotros vemos, aparte de las drusas, vemos a ver que hay pigmentos dispersos, como en este caso, peor pronóstico. Peor pronóstico. ¿Por qué les parece que puede haber pigmentos así dispersos y no en orden como debería? ¿Qué estructura se dañó? El epitelio pigmentario se dañó. La estructura, acuérdense, polio capilar, membrana de Roux, epitelio pigmentario. Eso le voy a hoy saturar con eso. Bueno, pero porque eso es lo que pasa. El epitelio pigmentario se degrada y se desparce y es un desastre. Los fotorreceptores que dependían del epitelio pigmentario se mueren, así nomás. Esto ya es caso mucho más progresivo, avanzado. Dijimos, ¿a dónde derivan las drusas o los problemas vasculares, las membranas neovasculares, la forma húmeda? A esto, a cicatrices. Y fíjense cómo las drusas tienden a confluir. Y cuando confluyen, se forman esas cicatrices enormes. No les voy a complicar, esto son clases para ver si... Bueno, esto por ejemplo es una membrana neovascular, perdón, es una cicatriz visiforme. Ya la membrana llevó a eso, o las drusas llevaron a un estadio de cicatriz. Esto es una cicatriz, es como si te cortaste y quedó una cicatriz. Esto es una mácula, imagínense, acá está el nervio. Estas son las arcadas temporales. Mácula, cero, visión, en ese ojo. Y así ve el paciente, lógicamente. ¿Sí? Ahora, quiero detenerme un ratito en la forma húmeda. La forma húmeda cuando tiene degeneraciones, cuando tiene membranas neovasculares. Enseguida voy a explicar cómo se forman esas membranas. ¿Por qué se forma esa forma húmeda? Porque hay un sangrado ahí. Lo que les quiero decir es que es la forma menos frecuente, pero la más agresiva. El daño es mayor. Ocurre una disminución en el centro de la retina, en el centro de la visión, ¿sí? Que empieza generalmente, esto ya puede ocurrir, esto de metamorfosis, ¿saben lo que es? Cuando uno ve, en vez de ver una línea, ve así, como distorsionado, como redondeado, distorsionada la imagen. Eso es metamorfosis. En vez de una columna, uno ve así una figurita, ¿entienden? Y eso el paciente viene y dice, yo estoy viendo como estoy viendo recto, las letras esas. Bueno, eso es metamorfosis, cuando está empezando el problema. Pero después ya es un escotoma. El escotoma ya es una mancha oscura, que puede ser central o paracentral. No sé si voy muy rápido. Bueno, entonces uno quiere leer un libro y acá ve eso. Es bien, ¿cómo se me sale la palabra? Es bien, te corta mucho, bien limitante. Muy bien. Cualquier estructura anormal que esté en el complejo epitelio pigmentario, o sea, polio capilar, membrana de Roux, epitelio pigmentario,
altera a todos. Entonces, si uno empieza con la edad, fuma y empieza a formar unas drusas y después tiene antecedentes genéticos, luego fue un abuelo, luego estaba ciego, luego por eso, y después no se alimenta bien, todos esos factores de riesgo que vimos, es una persona de tez blanca, o es un hispano, es una persona que tiene eso, bueno, factores de riesgo sumando, puede formar drusas. Y esas drusas, a su vez, alterar la membrana de Bruch y romper la membrana de Bruch. ¿Y qué pasa? Si se rompe la membrana de Bruch, ¿qué pasa con estos vasos de la coroides? Pueden introducirse, avanzar y ubicarse en esta zona entre la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario y formar el sangrado que nosotros vemos en esa imagen que vimos cerrado. Está bien esta imagen, ¿verdad? Se nota claramente lo que está ocurriendo. Para ir reteniendo, ¿sí? Corio capilar, se rompe la membrana de Bruch, sangrado que levanta el epitelio pigmentario. Hay un desprendimiento del epitelio pigmentario, no de la retina, pero se desprende el epitelio. Pero esto puede seguir avanzando, romper el epitelio pigmentario también, y ahí ya afectar los corneas y bastones, y ahí estamos peor. Fíjense como drusas, esto no tenía que estar acá, se formó la drusa, afectó el epitelio, la membrana de Bruch, y la corio capilar le sirvió como un factor de estímulo para crecer, y se formaron esos vasos abajo del epitelio pigmentario. Nuevamente las imágenes que nos ayudan muchísimo. Otra imagen de la degeneración húmeda, una gran hemorragia. ¿Sí? Este otro estudio que se llama angio-OCT. Está la OCT y está la angio-OCT, que determina, detecta el flujo sanguíneo, y nosotros entonces podemos medir el flujo sanguíneo que está ocurriendo ahí en la retina, en la mácula. Fíjense. Esta imagen tipo ramillete acá, esto no es normal. Ok, acá está el crecimiento de los vasos de la corio capilar. Esto es más o menos lo que ocurre, ¿sí? Esto mide la densidad, todo con colores, espectacular. Voy pasando porque esto me parece que no interesa mucho. Esto sí. Bueno, fíjate, ahora ya no solamente está por debajo del epitelio pigmentario, sino rompió el epitelio pigmentario y ya avanza hacia los fotorreceptores. Eso es lo que decíamos ahora. Entonces, clasificamos a las degeneraciones en seca y húmedas por esto, para determinar el pronóstico y para saber qué tenemos que hacer. ¿Sí? No queremos llegar a las fases tardías de cicatrices o atróficas. Esto es profundizando un poquito más por qué ocurre todos estos cambios, por qué de repente se empieza a acumular drusas, por qué tenemos 50 y se empieza a acumular, por una predisposición genética, por agentes oxidativos, ¿verdad? Y el medio ambiente que nos rodea. Por eso es que el fumador es propenso. Por eso el que no se alimenta bien es propenso. Por eso el que tiene abuelo o tío abuelo que tuvo problema tiene mayor tendencia. ¿Entienden? Todo esto altera el complejo corio capilar, epitelio pigmentario, membrana de Bruch. Fíjense, esta es una cicatriz en la mácula. Así oscuro ve el paciente en el centro. Atrofias geográficas, dijimos que es la otra forma. Bueno, esto es sí, mucho más profundo ya, es para saber, nosotros otra vez las membranas neovasculares dividimos otra vez dónde están ubicadas y qué tamaño tienen gracias a todos estos estudios, y entonces en base a eso le podemos hacer tratamiento. Y a veces ya detectamos, antes de que aparezcan las membranas, nosotros ya le podemos detectar que ese paciente va a ser una forma húmeda. ¿Entienden? Nosotros vemos drusa, ustedes les vieron por ejemplo la drusa, mi abuelito tuvo drusa, doctor, quiero mirarte. Yo le envío, yo le hago un estudio de OCT o una angio-OCT
y puedo empezar a ver unos vasos anormales ahí. Ah, no, tu abuela tenemos que tratar ahora, porque no queremos llegar a que haya un sangrado así como que les mostré esas imágenes, porque ahí ya estamos tarde. Los conos y los bastones son muy pequeñitos, demasiado débiles. Ok, ¿cómo vamos a tratar? Está claro, ¿verdad? Más o menos. Creo que bueno, este es un estudio que nosotros le damos a casi todos los pacientes para que lo hagan en la casa. Le decimos que bajen en internet al sobrino, lo que sea, al hijo, este test de Amsler. Ustedes mismos pueden hacer. Bajan ese test, imprimen en una hoja y el paciente lo que va a hacer es tapar un ojo y mirar este de alguien consiste en un punto en una hoja, ¿verdad? Con un cuadriculado perfecto y un punto negro en el centro. Entonces, yo lo que tengo que hacer es mirar ese punto negro. Perfecto, en un ojo visto súper bien. En el otro ojo, veo que en vez de ver así, veo distorsionado. Veo que las líneas están distorsionadas. Y entonces yo dibujo eso, como si fuera que estoy calcando. Yo le dibujo ahí. Bueno, perfecto. Eso, ¿cómo le pongo fecha? Pasa 2 semanas o pasa un mes y yo hago otra vez la misma cosa en otra hoja. Y después comparo. O me traen en un consultorio y yo miro a la pucha, mira, esto empeoró. Ah, no, esto mejoró. Bien. Para muchas patologías maculares se usa este test. Espero que les sirva, ¿sí? Hace rato no les dije, pero esto es una patología bilateral generalmente, ¿sí? No, es difícil que un cambio sea de un solo ojo por una degeneración macular porque es sistémico el problema. Claro, puede estar en diferentes niveles exactamente, así mismo. Y uno puede tener seco y el otro puede tener húmedo también. Gracias. Hay varios estudios que se hicieron para saber qué es lo mejor, para cómo le podemos tratar. A las formas secas, por ejemplo. ¿Qué le podemos hacer? Si ya está instalado. El otro ya sabemos más o menos, le voy a mostrar enseguida lo que es. Porque es una membrana que tenemos que combatir a esa membrana, destruir a esa membrana vascular. Pero en el caso de las brusas y todo eso, ¿qué hacemos, verdad? Entonces, muchísimos estudios se hicieron. Lo que más se busca, como yo les dije, ¿por qué ocurrían todos estos cambios? Por problemas genéticos, ambientales y oxidativos. Entonces, antioxidante es una de las primeras medidas que tenemos que darle al paciente. Por eso es que se utiliza vitamina C, vitamina E. Lo único que es una dosis un poco alta, ¿no? Nosotros usamos vitamina C en 500 miligramos, ¿verdad? O unidades, vitamina E en altas dosis, que no es tan saludable también muchas veces si es que nosotros lo ponemos en exceso. Por eso que hay que saber regular. Y le voy a mostrar enseguida cómo se hace eso. En un comienzo, en este estudio, se utilizó mucho los beta-carotenos con muy buenos resultados. ¿Pero qué pasó? Demostró que aumentaba el cáncer de pulmón en los pacientes porque la mayoría de los problemas de degeneración macular relacionada eran fumadores. Y esos fumadores empeoraban su cáncer debido al beta-caroteno. Entonces después se cambió este beta-caroteno. Se usa zinc. El zinc es muy buen antioxidante, excelente. Y se comparó con el placebo, como siempre se hace, ¿verdad? Entonces, pacientes sin, en principio, este primer estudio de ARETS, que fue muy grande, demostró que no era como preventivo. Vos le podías dar, pero no era que con eso prevenías que ocurra. Pero, cuando se empezaron a agregar, a cambiar a esos beta-carotenos y se puso luteína y zeaxantina, que fue en el ARES 2, ahí cambió las cosas. ¿Sí? Entonces, la presencia de luteína y zeaxantina y omega 3 aumentó o mejoró muchísimo el resultado del tratamiento. Ahora, yo les pregunto una cosa: ¿qué estamos buscando con el tratamiento? ¿Qué les parece que estamos buscando con el tratamiento a un paciente con degeneración macular ya instalada? No le podemos prevenir, ya está, pero evitar la progresión tan rápida. Si el paciente con 60 años tiene ya una degeneración,
el tipo tiene una expectativa de vida de 20 años más. Vamos a darle la mejor expectativa de vida posible. Entonces, ese paciente es candidato para tratarlo. Acuérdense que estamos dando vitamina a alta dosis. Entonces, lo que se hace es, hay laboratorios que juntan todo esto y hacen un medicamento que pueda tener todos los elementos necesarios. Con este ARES-2 ya se demostró que hay una disminución de la progresión del 25% a los 5 años comparado con el placebo, cuando le agregamos luteína y zeaxantina. Y por supuesto ya no tenemos más edad pulmonar, consecuencia del tratamiento. A veces es medio peor que la enfermedad. ¿Cómo tratamos las formas húmedas? Ponemos medicamentos dentro del ojo. Se demostró que está mucho mejor en estos pacientes que ya tienen un sangrado acá. Este está el riesgo potencial de que se forme una cicatriz y se quede ciego de por vida en la parte del centro de su vista. Entonces, lo que hacemos es ponerle remedio. Se demostró que si nosotros le damos pastillas, antioxidantes y todo eso, aún ayuda, pero no es suficiente para retroceder la membrana. Le coadyuvamos más con eso. Si le damos gotita, ni por si acaso no va a llegar a esta zona. Entonces lo que se demostró es, porque si no ponemos remedio directamente en el ambiente donde está el problema. Y entonces eso ayudó muchísimo, mejoró muchísimo el pronóstico de estos pacientes y se hace con mucha seguridad hoy día. Se usa una gotita bien finita, con anestesia local. Asusta nomás el hecho que voy a tener que decir al paciente que tiene que hacerse una inyección en el ojo, pero es un trabajo psicológico que hay que hacer porque le ayuda muchísimo, va a hacer la diferencia entre ver o no ver. Generalmente, para peor, no es que uno le pone una dosis y se acabó, ¿verdad? Acá hay que hacer un seguimiento, hay que hacerle de entrada 3 dosis o 4 dosis, depende del medicamento. Cada vez se están mejorando los medicamentos que se ponen intraoculares. Esto ya está desde los 2000 ya estamos poniendo intraoculares, pero cada día están mejorando. Pero la mayoría son 3 o 4 dosis para secar la membrana neovascular y que la cicatriz que quede sea lo menor posible. Entonces el paciente, en vez de tener una mancha negra en el centro, como vimos hace rato, tiene una manchita chiquitita que le hace igual leer, le hace su vida normal y le damos mejor calidad de vida al paciente. ¿Está bien? Eso es lo que yo quería hablar hoy de la... Bueno, esto es un poco, para si quieren anotar, esta es la forma que... los antioxidantes y multivitamínicos que utilizamos, y hay muchos nombres comerciales, está... bueno, no viene al caso, pero son medicamentos que uno compra y tiene ya todos estos elementos y hace que se lentezca el avance de la degeneración macular. Y en el caso de las húmedas, que es el menos porcentaje, pero más agresivo, como le dijimos, que mayor tendencia a cicatrices y lesiones permanentes, son las inyecciones de antiangiogénicos. ¿Qué es lo que se pone? Generalmente son antiangiogénicos, antivasos que se formen en forma anormal. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a las membranas, a las degeneraciones maculares? ¿Parece? Igual como profilaxis, bueno, de no hacer nada, yo veo una luz a un paciente de 50 años que tiene, yo ya le doy generalmente los antioxidantes, o le digo, si fuma, deje de fumar, si es que tiene antecedentes familiares, entonces yo ya le indico de todos modos, por más que no está totalmente demostrado que funcione, igual se le da. Y que mejore su estilo de vida, su alimentación, así en general. El omega 3 no hace falta que vos lo consumas. Si vos agregás a tu dieta pescado, entonces tenés la opción de mejorar. Entonces, tenía que generar muchos casos.